¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? En este episodio toca analizar un tema bastante fascinante y es el de los colores. Y hablemos sobre el color azul, el color de los dioses. Este tema me llamó mucho la atención debido a que navegando por internet me topé con un video de las dificultades que se dieron para poder construir el primer LED de color azul. Y no solo la de ese aparato, sino que toda la historia del color azul es fascinante. Por ejemplo, viajemos al pasado, unos 300 años. Si le mostráramos el color azul a alguna persona de esa época, me considerarían rico. Ya que este pigmento era raro y de difícil extracción. Pero si retrocediera aún más en el tiempo, la gente no podría visualizar lo que es el color azul. Simplemente verían un color negro o en alguna escala de gris. Es decir, nuestros ojos serían capaces de ver ese color, pero nuestro cerebro no podría contextualizarlo. Ya que como dato curioso, todas las personas deben de saber que los perros solamente ven dos colores y es el blanco y el negro. Pero nuestros antepasados, cazadores recolectores, se dice que solamente podían ver tres colores: el blanco, negro y el rojo. Y la razón de estos colores es muy sencilla, debido a que era su utilidad, ya que solamente necesitaban el blanco para poder apreciar las luces, los negros para poder contemplar las sombras, los rojos para poder ver los frutos maduros, la puesta de sol, saber que iba a anochecer, el rojo de la sangre. Y la gente se preguntará, ¿cómo saben cómo se veía en esa época? Debido a que en sus entornos ellos representaban el mundo que los rodeaba de esa manera, como lo vemos en las antiguas cavernas donde ellos tenían sus santuarios. Ya que hay que recordar algo muy importante: los colores son conceptos, donde simplemente etiquetamos a la luz de diferente longitud de onda. Un ejemplo para entender esto es que la gente del campo reconoce más tonalidades de verde por su familiaridad y utilidad. Una gente de ciudad tiene mayor facilidad de diferenciar la tonalidad en tonos grises. Ya que nuestras necesidades han dado forma a nuestra cultura y a nuestro lenguaje. Con el tiempo, agregamos más colores a la paleta: el amarillo para poder diferenciar el blanco y el verde para poder hacer diferenciaciones entre el negro. Y esto nos permitió ser conscientes de más cosas como el color del sol, de flores, de los árboles, etc. Todo debido a que también el azul tiene una gran presencia en el entorno, debido a que lo podemos ver presente en cuerpos de agua e incluso en el mismo cielo. Y como prueba, para saber la poca presencia que tiene el color azul en nuestro pasado, veamos un dato interesante. Por ejemplo, en la Ilíada se mencionan algunos colores. Entre ellos está el negro, que se menciona 95 veces, el blanco es mencionado 66 veces, el gris 13 veces, el púrpura 13 veces, el rojo 10 veces, el verde una vez, entre otros. Pero lo extraño de este suceso es que esta historia sucede en el asedio a Troya, que duró 10 años en el mar y no existen menciones del color de este. Y como en ese entonces su distinción no era necesaria, nuestro cerebro no lo asimiló. Pero, ¿cuál es la relación que tiene el color azul con los dioses? En realidad, todo este tema se remontaría a la India, pero eso lo veremos un poco más adelante. Pero en realidad la primera mención encontrada del color azul fue en la epopeya de Gilgamesh, que fue escrita en una tableta de lapislázuli. Esta, considerada un objeto de la realeza y de lujo. Que de hecho se usaba el nombre de la piedra para referirse a lo que era el color azul. Esta piedra se exportaba desde Mesopotamia a Egipto y otras regiones. Este era considerado un objeto de la realeza, ya que como podemos ver en objetos del pasado, la presencia de este color mezclado con oro. Esta representación es muy recurrente en lo que es la cultura egipcia. De hecho, esta piedra lapislázuli aún era más valiosa que el oro. Debido a esa exclusividad, su asimilación entre las personas fue un proceso muy tardado, y a través de su historia fue un pigmento muy extravagante, cuyo uso simplemente estaba reservado a las clases altas y adineradas.
las únicas con capacidad para importar materiales de tierras muy lejanas. Ese es el caso del color que nos atañe, el azul. Y es que hallar un pigmento azul ha sido muy problemático a lo largo de la historia, porque no existen muchos minerales de ese color, y los que hay sufren una degradación importante. Que como podemos ver, el color rojo se encuentra muy presente en lo que son piedras y en muchos entornos. Un ejemplo de esta exclusividad que he sabido es que el manto de la Virgen María, al igual que los ropajes de los personajes divinizados, se pintaba de color azul, principalmente porque, como se indicaba anteriormente, era un pigmento asociado con el poder y la realeza. Era el color de los dioses porque era caro y difícil de conseguir. La Biblia describe el color azul como puro y perfecto. En él es mencionado como tequelet. Ahora veamos este tema de manera ecléptica. Es decir, analicemos la forma lingüística, de dónde provienen los lenguajes. Estos tienen una raíz indoeuropea. Provienen de muchas regiones, pero en realidad el principal lenguaje donde provienen todas esas lenguas fue el sánscrito de la India. Donde hay que recordar que sus dioses eran de color azul, entre otros. Esta tierra y esta cultura fue madre de la literatura y el lenguaje. Es por esa razón que escritores e investigadores antiguos como Schopenhauer, Freud, Nietzsche y otros privilegiados viajaban a ese sitio para realizar estudios acerca del pensamiento humano. Pero en sí, esta cultura creía que seres azules nos habían dominado. Y como vamos a ver, ellos tienen una gran influencia en cuanto a cultura y lenguaje, ya que veamos el capítulo 10 de Daniel, que tiene una visión de un hombre de piel berilo, o conocido como el color azul para los hebreos. En Números 15:37 se tiene otra mención del color azul, ya que esta se hace para no olvidar los mandamientos. Entonces, como habíamos mencionado antes, esta cultura indoeuropea o fuente de la literatura y la cultura influyó a todas las culturas de esa región con el lenguaje y otras creencias, como ya vimos en Daniel, que habla de gente de piel azul. Pero existen muchos ejemplos de esto debido a que muchas partes de lo que es la cultura hindú simplemente es pasada casi con el mismo nombre a la cultura hebrea y a otras culturas. Por ejemplo, tenemos el Shiva, que como sabemos, Shiva es un dios hindú, pero en realidad también es un ritual para los hebreos. Pero el significado para los hebreos es Shiva, que significa 7. Es un ritual de duelo judío que dura 7 días y Shiva, el dios, ese ser azul, es el patrono del yoga, conocido como destructor. Y dentro de la figura de este dios es integrada esa ideología de los 7 chakras. De hecho, el número 7 en hebreo es Shvat. Y el Shabbat tendría esa raíz ideológica de ese número. Pero mucha gente dirá, ¿por qué digo que es la cuna del mundo? En Génesis 25, 17 y 18 dice: y habitó desde Ávila hasta Chur, que está enfrente de Egipto, según va hacia Siria. Se estableció allí frente a todos sus parientes. Ávila, o en hebreo Yáhuila, es franja de arena, región o círculo, y este es considerado un país antediluviano, alrededor del cual fluía el río no identificado llamado Pisón. Génesis 2:11, como se indica que es un país donde había oro, bedelio y ónice. Este país antediluviano ha sido identificado con la India. Pero sin embargo, el diluvio debió haber cambiado la superficie de la tierra, de manera que se perdieron los rasgos originales. De hecho, otro dato importante a tener en cuenta de por qué se considera la cuna del mundo es el monte Meru, que en la cultura hindú se consideraba el centro del mundo. Pero este monte
también es conocido como el monte Sumeru, que es donde quizás se originó la cultura sumeria, mudándose probablemente poco después al norte, después del cataclismo. Pero este tema acerca del origen del mundo será nuestro siguiente episodio. Y bien amigos, hasta aquí este emocionante viaje a través de la historia del color azul. Espero les haya sido de utilidad y si fue así, no te olvides en suscribirte, en darme un like. Ya sabes, compartírselo a alguien que tú creas que le pueda servir este contenido. Y también, si tú quieres apoyar a este canal, ya sabes que en la parte inferior tú me puedes dar un super gracias o también les dejaré link en la descripción para que ustedes puedan apoyar a hacer crecer este proyecto. Y ya saben que si ustedes tienen algo que agregar, déjenmelo abajo escrito en comentarios, yo respondo todos. Y si has llegado hasta el punto de este video, no me resta más que agradecerte y desearte un excelente día.